Pero después de que sus hermanos se fueron al festival, Jesús también fue, aunque en secreto, y se quedó fuera de la vista del público. Los líderes judíos lo buscaron durante todo el festival y no dejaron de preguntar a la gente si alguien lo había visto. Se oían muchas discusiones acerca de él entre la multitud. Unos afirmaban, es un buen hombre, mientras que otros decían, no es más que un farsante que engaña a la gente. Pero nadie se atrevía a hablar bien de él en público por miedo a tener problemas con los líderes judíos. Entonces, en la mitad del festival, Jesús subió al templo y comenzó a enseñar. Los presentes quedaron maravillados al oírlo. Se preguntaban, ¿cómo es que sabe tanto sin haber estudiado? Así que Jesús les dijo, mi mensaje no es mío, sino que proviene de Dios, quien me envió. Todo el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseño proviene de Dios o solo hablo por mi propia cuenta. Los que hablan por su propia cuenta buscan su propia gloria. Pero el que busca honrar a quien lo envió, habla con la verdad, no con mentiras. Moisés les dio la ley, pero ninguno de ustedes la cumple. De hecho, tratan de matarme. ¿Estás endemoniado?, respondió la multitud. ¿Quién trata de matarte? Jesús contestó, yo hice un milagro en el día de descanso, y ustedes se asombraron, pero ustedes también trabajan en el día del descanso al obedecer la ley de la circuncisión dada por Moisés. En realidad, la costumbre de la circuncisión comenzó con los patriarcas, mucho antes de la ley de Moisés. Pues, si el tiempo indicado para circuncidar a un hijo coincide el día de descanso, ustedes igual realizan el acto, para no violar la ley de Moisés. Entonces, ¿por qué se enojan conmigo por sanar a un hombre en el día de descanso? Miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 10 al 24. Después de ver que ni sus hermanos creían en Jesucristo, Jesús se dirigió al festival en secreto. Podría ser por caminos alternos, o porque ya todos estaban ahí y no había más personas dirigiéndose al festival. Jesús fue al festival, pero no por insistencia de las personas, sino porque ya era el tiempo designado por el Padre Celestial para que se dirija a Jerusalén. Ya se mencionó que Jesús se movía por la guía del Espíritu Santo, cumpliendo la voluntad del Padre. Pero los líderes judíos lo buscaban, preguntaban por él, pero no lo buscaban por las razones correctas, sino lo buscaban para confrontarlo. Entre toda esa búsqueda, varios hablaban de Jesús y comentaban sobre él. Muchos decían que era un buen hombre, y otros decían que era un farsante que engaña a la gente. Pero no se atrevían a hacerlo delante de los líderes judíos. Si pensamos un poco sobre esta situación, ¿no es conocido por nosotros? ¿Alguna vez hablamos con personas que dicen que el cristianismo no es más que fanatismo, algo que es para engañar a la gente? Y hay algunos que dicen que sí,
respetan la fe que tenemos, pero que no les hablemos de nuestro Salvador. O incluso conocemos a algunos creyentes, pero con temores aún, que no lo dicen para evitar problemas ante algunas autoridades o el medio donde se desenvuelven. Otra de las cosas que se hablaba ahí entre los líderes judíos es: ¿cómo sabe tanto sin haber estudiado? Recordemos que en esas épocas, quienes enseñaban en las sinagogas, los maestros de la ley, pasaban por varias estancias de estudio, las cuales eran de gran exigencia en cuanto a la memorización de las Escrituras y también a la práctica de ceremonias enseñadas por los fariseos a quienes le seguían. Por eso, cuando escuchaban enseñar a Jesús, quedaban maravillados por cómo transmitía la enseñanza de la palabra, la autoridad con lo que lo hacía, ya que sólo los que vencían todos los requisitos impuestos por los maestros de la ley podían tener ese privilegio de enseñar sobre la palabra de Dios a los demás. Los fariseos desconocían, no entendían, y si lo hicieron, no querían aceptarlo, que la enseñanza que transmitía Jesucristo era la enseñanza del Creador del universo, del dueño del conocimiento, la sabiduría y la ciencia, el Padre Celestial. El mensaje de Jesús no era su mensaje, sino el mensaje del Padre. Confrontaba a los líderes religiosos con la palabra que fue inspirada por Dios a su siervo Moisés. El mismo Moisés, a quienes consideraban la mayor autoridad en su tradición judía. Y digo tradición, porque no fue entendida como Jesús lo enseñaba, sino que fue convertida en ceremonias totalmente llena de obras que se realizaban con fuerzas humanas, y no así como Dios nos demanda, porque planeaban matar a Jesús, yendo en contra de los mandamientos que Dios dio a Moisés. Lo que Jesús hacía no era algo en contra de las Escrituras, era algo que desafiaba las costumbres impuestas por los fariseos. Nuestro Señor nos enseña a no avergonzarnos de Él, estemos en el entorno que nos encontremos, pensando que podríamos causar problemas. Seamos reflejo de su luz donde nos encontremos. Si nuestro Señor nos pone en algo que consideramos no estar listos, no estar capacitados, o sentimos que no pertenecemos a ese servicio, recuerde, mi hermano, Jesús no salió de ninguna escuela rabínica. Fue despreciado por los considerados eruditos en esa época. Pero el Padre avergüenza a los sabios de este mundo, porque Él es quien capacita. Y siendo el dueño del conocimiento, la sabiduría y la ciencia, no hay nada en lo que el Señor no pueda capacitar. Debemos aprender a vivir como Jesucristo, aprender a vivir en obediencia al Padre. Dios tomó a un pueblo desechado y lo nombró su pueblo. Dios toma lo rechazado y se glorifica a través de ello.
No dudemos, creamos en todo lo que nuestro Señor Jesucristo vivió e hizo estando en este mundo. Desconfiar de Jesucristo es no creer en el Padre. No caigamos en costumbres o ceremonias. Busquemos la verdad de la Escritura con ojos espirituales, para que el Padre pueda revelarnos esa verdad que necesitamos en nuestras vidas. Amén. En el momento que sentimos no poder con la obra del Señor, recordemos que el Señor es quien nos guía en su misericordia para glorificarse por medio de nuestras vidas. Toda la gloria es de Dios. Selah. Meditemos en esto.